Dice la palabra de Dios, Lucas 10, desde el versículo 21 les dije, 21 al 37. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, sí se dieron cuenta ahora que el pasaje también cita el gran mandamiento. Y bueno, dijimos que el tema en nuestro boletín es compromiso de amar al prójimo. La semana pasada hablábamos sobre el compromiso de amar a Dios, porque el gran mandamiento nos cita primero: amarás al Señor tu Dios. Hoy continuamos con el mes del compromiso y dijimos que todo este mes vamos a hablar acerca del compromiso. O sea, todavía nos van a faltar otros 2 domingos más que se nos presentan estos pasajes, el gran mandamiento y la gran comisión. Y dijimos que estos 2 pasajes son síntesis de lo que Dios pide de nosotros cuando hablamos de lo que nos enseñan las Escrituras. Vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos dirija en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos hablas. Queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones, que nos inquietes a hacer lo que debemos de hacer, a vivir como debemos de vivir y a obrar, a actuar las cosas, Señor, que tú nos pides. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre mis labios y, Señor, guíanos a hacer lo que tú nos pides cada día, cada momento. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de lo que enseñan las Escrituras,
Dice el Catecismo Menor, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Así literalmente es la pregunta. Y la respuesta dice, lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto de Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Cuando hablamos de los que el hombre ha de creer con respecto a Dios, hablamos de cómo es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, la obra redentora, la obra salvadora. Y cuando estamos hablando específicamente de los deberes o hablamos del compromiso, entonces estamos refiriéndonos de una forma más puntual a los deberes que Dios impone al hombre. Entonces estos temas tienen que ver con los deberes. A veces no nos gusta mucho cuando hablamos de los compromisos, ¿verdad? Ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Y entonces Dios sí nos impone algunos compromisos y Dios en una forma especial, sobre todo a sus hijos, nos da mayor responsabilidades que debemos de cumplir. Algo que dijimos también la semana pasada es que el gran mandamiento lo encontramos en varios pasajes, ¿verdad? La semana pasada vimos Mateo 22 y mencionamos de que se encuentra en Deuteronomio, en Marcos, y ahorita lo estamos citando en Lucas, ¿no? Y la cita que tenemos en nuestro pasaje el día de hoy es muy interesante porque quien lo menciona no es el Señor Jesús, sino es otro personaje, alguien que conoce las Escrituras, que sabe de la Biblia, que sabe de la palabra de Dios, pero que no está muy apurado por cumplirla. Alguien que podía citar específicamente qué es lo que enseña la Biblia, pero que no estaba tan preocupado o tan insistente en cumplir lo que dice la Biblia. Fíjense por qué lo digo, el versículo 25, si tienen su Biblia ahí abierta, dice que era un intérprete de la ley, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Entonces no iba como con una buena intención, ¿verdad? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces ya de entrada ahí no se ve una buena intención, y todavía más podemos decir que es importante lo que aquí le había dicho esta persona. Bueno, y cómo le contestó, todo estaba bien hasta ahí, pero todavía el texto recalca en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ya sabemos que eso es lo que dice la ley, pero ¿quién puede cumplirla, no? Él dice que queriéndose justificar a sí mismo, versículo 29, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se quiso justificar, y entonces si nosotros nos damos cuenta, hay por ahí un dicho que usaban mucho algunos hermanos, el que se excusa se acusa, ¿no? Aquella persona que comienza a pedir disculpas se está acusando de que hizo algo mal, ¿no? Y él pues no está así como pidiendo disculpas, pero está diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, ¿no? La mayoría hacemos, cuando se trata de cumplir los compromisos y cuando se trata de que el mandato es claro, es simple, se necesita, como que queremos que se nos explique un poquito más, ¿no? ¿Y por qué no? Aunque en realidad lo hacemos para evitar cumplir lo que se nos está pidiendo cuando tratamos a veces como de justificarnos. Vamos a ver un poco sobre nuestro pasaje antes de entrar de lleno a él. Vamos a ver un poquito alrededor de nuestro pasaje. Nuestro tema, dijimos entonces, es el compromiso de amar a nuestro prójimo. El contexto de nuestro pasaje está ahí, ya dijimos, en el libro de Lucas. Y si tienen su Biblia abierta, que les pido que la tengan abierta, el capítulo inicia hablándonos de algo que conocemos, se llama la misión de los 70. La misión de los 70. El Señor estaba enviando ya no solo a sus 12 apóstoles, ahora estaba enviando a 70 discípulos a que fueran a anunciar
dice, el reino de Dios se ha acercado. Y hay algunas declaraciones que se me hacen bastante interesantes del Señor Jesús. Cuando, fíjense, vamos a hablar sobre el amor al prójimo, ¿no? O lo importante. El Señor Jesús, fíjense esta declaración que hace en el versículo 2 de este capítulo que estamos viendo, capítulo 10. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. ¿Y por qué digo que me llama la atención esta declaración del Señor Jesús? Porque ¿por qué el Señor Jesús está enviando primero a los 12 y ahora a los 70? Y está diciendo, la mies es mucha y los obreros pocos. El Señor Jesús habla de la gran necesidad que hay que atender a todos aquellos que no saben del amor de Dios. Y habla también de lo difícil que es esta tarea, que no es una tarea fácil. Y si vamos caminando hacia lo que es nuestro tema, habla de lo importante que es el amor al prójimo en este sentido, ¿no? El Señor Jesús ve la gran necesidad que hay que atender y está enviando a sus seguidores, a sus discípulos, a atender necesidades específicas. Versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si nos damos cuenta, este solo versículo ya está resumiendo la tarea que ellos tenían que realizar. Está resumiendo la misión, les está dando la instrucción precisa. En los otros textos les está dando algunas recomendaciones, cómo debían de ir o no debían de ir, no saludar y algunas cosas que tenían que hacer. Pero la tarea específica que tenían que realizar era esto. Ya en alguna ocasión hablamos sobre qué quiere decir esto de el reino de Dios se ha acercado, cuando el Señor Jesús lo dice ahí en Marcos, lo estuvimos hablando, cómo el Señor Jesús está hablando de Dios llega al hombre y es Dios el que está buscando al hombre y al hombre en su necesidad. Entonces el Señor Jesús ve, si se fijan en su pasaje, ténganlo ahí presente, está después de enviarlos, sigue una porción que se llama los ayes sobre las ciudades impenitentes, ¿no? Es decir, el Señor Jesús se lamenta de la terrible situación tan grave que en muchas ciudades están viviendo y oyendo, lo que a pesar de que estas ciudades o estas personas conocen lo que Dios quiere de ellas, no se convierten y no buscan a Dios. Mucho como la situación actual. Hay mucha maldad, ¿verdad? Hay mucha maldad que ha aumentado, que sigue aumentando y que lo que oímos en las noticias, yo creo que ni siquiera es la mitad de lo que en realidad está pasando. Digo, me ha tocado ver y platicar con personas que están al pendiente de esas situaciones al día a día y dicen, la verdad, la gente es muy indiferente ante toda la situación que estamos viviendo y lo ve como algo lejano, como algo, hasta que no les pasa a ellos, hasta que no lo están viviendo, entonces se dan cuenta de lo cercano que está y de lo terrible que es la situación que se está viviendo. Mucha gente también hoy en la actualidad sabe de Dios, conoce o ha escuchado un poco acerca de Dios, pero realmente no quiere oír. Al Señor Jesús le duele esta situación y está actuando ante esta situación y les advierte a través de sus discípulos y a través de los que está enviando a que atiendan a lo que es el mensaje verdadero de Dios llega al hombre. Después, en el texto viene el regreso de los 70 y parece que lo que traen es un muy buen informe. Dijimos que estamos hablando del compromiso porque estamos por iniciar estamos por terminar este año y por iniciar un próximo año y
y si Dios nos lo permite, y si Dios va con nosotros, esperamos que al finalizar el próximo año podamos tener un muy buen informe como estos 70. ¿Y por qué digo si Dios nos lo permite y si Dios va con nosotros? Porque el texto así lo expresa. Fíjense que los 70 dice que vinieron con gozo. Versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces el informe de ellos fue, fíjense, vimos cosas que no nos esperábamos, vimos más allá de lo que nos imaginábamos. ¿Sí se dan cuenta? Señor, aún esto vimos que pasó. Eso ni nos los imaginábamos que podía pasar. Pero la segunda cosa es lo que el Señor Jesús les contesta, ¿no? Yo veía a Satanás del cielo, a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo que el Señor Jesús les está diciendo, de una forma muy interesante, es que si ustedes vieron esas cosas, es porque yo ya lo vencí. Yo soy el que tengo el control, yo soy el que voy con ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes se sorprenden de eso. Y fíjense cómo lo reafirma, cómo se los reafirma en este sentido. Y aquí yo les doy potestad. O sea, el que les da el poder, y si ustedes tienen esa capacidad, no es porque ustedes sean muy buenos, sino es porque yo les doy potestad. Y luego dice: nada los dañará. Es decir, Él es el que nos está sosteniendo. Él es el que nos permite ver cosas que ni nos imaginábamos, y es por su gracia, es por su poder. Al final, cuando dice: no se regocijen porque los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres está escrito en los cielos. Entonces les está diciendo: regocíjense también de lo que yo estoy haciendo en ustedes. ¿Sí se dan cuenta de eso? No es porque ustedes, sino ustedes, su nombre está escrito en los cielos por lo que el mismo Señor Jesús está haciendo en la vida de cada uno de sus discípulos. Entonces llegamos al texto que dimos lectura, que perdón, me había confundido ahí, o me faltó ahí poner un número. Dice que el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu y dice: te alabo, oh Padre, por lo que estamos viendo, ¿no? Él había visto la necesidad, Él había mandado a sus discípulos, los discípulos habían regresado con un buen informe, las cosas estaban yendo muy bien, y el Señor Jesús dice: te alabo, Padre. Y entonces, en ese momento, cuando podríamos decir todo es felicidad y por lo que se ha realizado, viene lo que nunca falta. Alguien como que quiere arruinar las cosas, ¿sí se dan cuenta? Como alguien que quiere arruinar la fiesta. Y viene esta persona que le hace la pregunta al Señor Jesús. Y bueno, a mí me llama la atención esto, porque generalmente cuando las cosas van muy bien, o de repente hay alguna cosa, un evento, alguna situación que va muy bien, hay que poner mucha atención, porque hoy siempre van a venir situaciones adversas. Cuando terminamos, repito así, alguna actividad donde hay mucha bendición, a veces me preocupa porque siempre hay algo que va a venir con cierta adversidad. Y generalmente, y fíjense aquí es algo interesante, que viene de alguien de quien menos se espera. Porque esta persona, lo primero que nos dice el texto es que era una persona religiosa, era un intérprete de la ley, alguien que sabía de las Escrituras. Que estaba ahí, si se fijan el texto, dice que
en aquella misma hora, o sea, está hablando de ese momento, él estaba ahí, en esa misma hora el Señor Jesús alabó a Dios y después estaba ahí con sus discípulos y viene esta persona a decir, ¿cómo le hago para ir al cielo, no? O sea, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ya la Escritura nos dice que pues él no tenía como una buena intención. Lo más importante, le dice el Señor Jesús a los discípulos, les comentaba, es de que ustedes se regocijen por lo que yo estoy haciendo en ustedes. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Me llama la atención y quisiera aquí que pusiéramos puntual vista, que nos lo atendiéramos bien, porque no estamos de ninguna manera diciendo que por las cosas que hagamos es que nos vamos a salvar, porque estamos hablando de ser obedientes y de cumplir los compromisos. No. Me llama la atención porque esa misma pregunta, ¿se acuerdan la pregunta que le hace el joven rico al Señor Jesús? ¿Y cómo voy a heredar la vida eterna también? Es la misma pregunta. Y si ponemos atención también, es la misma respuesta. El Señor Jesús le habla al joven rico y el joven rico le dice, ¿qué es lo que dice la ley? Y el joven rico dice, pues honrarás a tus padres, a tus madres. O sea, comienza a enumerar los mandamientos. Este hombre en nuestro texto no menciona los 10 mandamientos, pero menciona el resumen de los 10 mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque sabemos, y lo podríamos ver de esa manera, bueno, nos podemos salvar si cumplimos toda la ley, pero sabemos que nadie puede cumplir toda la ley. Nadie podemos cumplir toda la ley. El joven rico, el Señor Jesús le dijo, pues haz eso. Y él dijo, lo he hecho todo, ¿se acuerdan? Él dijo, lo he hecho todo. Bueno, una cosa te falta, si realmente quieres, vende todo y sígueme. Entonces ahí es donde realmente al Señor Jesús le dijo el remedio, ¿no? De Dios, sígueme. Si vendes todo y me sigues, lo que le iba a salvar no era que hubiera cumplido todo, porque no lo había cumplido y seguramente había fallado en algo, sino lo que le habría de salvar era seguirle. A este hombre, cuando dice, amarás al Señor tu Dios, podríamos decir, lo deja ahí, pero él es el que insiste, él es el como que quiere ser más inquisitivo, ¿no? Pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el que con el que tengo que hacer lo que me pide la ley? Dice entonces que hizo esto para justificarse. Algunos, fíjense, ponemos como estos pretextos como para hacer o ir más allá de lo que Dios realmente nos pide. Precisamente las personas religiosas, ¿no? Las personas que se jactan de cumplir. Muchos hablan de la libertad que Dios nos ha dado y hasta dicen, ahí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y como la Biblia no me habla claramente de eso, entonces pues yo soy libre de hacerle como quiera. Y entonces, más que cumplir el compromiso, lo que se busca es evitar el compromiso, ¿no? Porque generalmente las personas que dicen esto es porque la Biblia no dice nada sobre tomar, es más, ni es malo tomar, ¿no? Pues Dios me da libertad, ¿no? Y así sobre diferentes cosas, y no, pues Dios me da libertad. Y entonces cuando el compromiso se trata de lo que tienen que cumplirme,
yo exijo que me cumplan bien, ¿no? Pero cuando el compromiso se trata con lo que yo tengo que cumplir, yo ando buscando las comas, los detalles para nada más cumplir hasta donde sea el límite, porque si voy un poquito más allá, yo siento que ya estoy perdiendo. Es aquí donde entra nuestra parábola, y donde el Señor Jesús explica el compromiso de amar al prójimo, donde muchos tratamos de evitar cumplir los compromisos evadiendo nuestra responsabilidad. Entonces, no nos salvamos por las obras que hagamos, no nos salvamos, nadie se puede salvar por eso, pero lo que Dios nos pide y lo que es cierto que como hijos de Dios tenemos que hacer es cumplir la ley de Dios. Estamos estudiando con algunos hermanos, acabamos de estudiar el Catecismo Mayor y algunos ya estamos casi terminando. Y el Catecismo Mayor habla sobre los 10 mandamientos y es bien interesante porque cuando estudiamos los 10 mandamientos muchos comienzan o entran con la expectativa, pero eso es la ley, es el Antiguo Testamento y es el Antiguo Testamento ya no nos toca, o ¿cómo vamos a cumplir el Antiguo Testamento? Y entonces nos damos cuenta pues de que la ley tiene el propósito de mostrar Dios su amor con nosotros y la ley es la mejor forma en que Dios nos cuida y entonces como hijos de Dios estamos en consecuencia obligados a cumplir la ley, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Y entonces sí tenemos este compromiso de cumplirlo por amor. Amarás al Señor tu Dios por amor. Y ya explicamos sobre el amor. Y por amor amo a mi prójimo. Entonces, a este hombre con la parábola le está diciendo que no importa ser religioso si nuestro corazón está lejos de Dios. Y entonces el compromiso de amar a nuestro prójimo es consecuencia de amar a Dios. Y aquí tendría que decir, el compromiso de realmente amar a mi prójimo es consecuencia de realmente amar a Dios. ¿Por qué digo realmente? Algunos pueden sentir que son buenas personas, pero realmente están preocupados por otras situaciones, no por las verdaderas necesidades de las personas y probablemente están lejos. Y algunos dirían al leer la parábola que es lo contrario, ¿verdad? El sacerdote, el levita eran religiosos y no amaron a su prójimo. Por eso también digo realmente, ¿no? Puede haber mucha religiosidad y realmente no amar al prójimo. ¿Por qué digo que es consecuencia de amar a Dios? Y ahorita mencioné sobre los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver o están enfocados a amar a Dios. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor en vano y has de guardar el día de reposo, ¿no? Y aunque están en un sentido, podríamos decir para algunos negativo, no tendrás dioses ajenos. Esos mandamientos hablan sobre la fidelidad que le debemos a Dios y la responsabilidad que tenemos con Dios. Y se resumen en amar a Dios con todo nuestro corazón. Los siguientes 6 mandamientos que tienen que ver con honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás la mujer. Todo eso se resume y podemos decirlo que simplemente en amar a nuestro prójimo.
Estos mandamientos se refieren a los más cercanos a nosotros. Si se fijan, por ejemplo, ¿quiénes son los más cercanos a nosotros? Nuestros padres, que es el primer mandamiento, ¿no? Con promesa, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Adulterio, ¿a quién se refiere? A nuestros esposos, a nuestras parejas. Son los más cercanos. Y entonces aquí viene, pero por ejemplo, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás, no matarás. ¿Y quién es mi prójimo? Ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Bueno, los primeros son los más cercanos. Mi padre, mi esposo, mi esposa, los más cercanos. Ahí no hay duda quién es el prójimo, ¿verdad? En esos mandamientos. Y entonces es importante entender esta parte. ¿Quién es nuestro prójimo? El Señor Jesús, cuando estaba con las multitudes, dice la Escritura que tenía compasión de ellas, y que esto nos hace ver o nos muestra que el Señor Jesús amaba a las multitudes, ¿no? La Biblia me enseña que le muestro amor a Dios, lo voy a decir así, amor a Dios, amando a mi prójimo. Yo le muestro amor a Dios cuando amo a mi prójimo. Entonces, mencioné hace un momento que el compromiso de amar a mi prójimo es consecuencia de amar a Dios. El compromiso de amar a mi prójimo es consecuencia de amar a Dios. Leo 1 de Juan 4, que es ahí donde nos dice, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tan sencillo, ¿no? Así que cuando mi relación con Dios es genuina, el amor que expreso a Dios es verdadero y es consecuencia. Es una consecuencia que yo ame a mi prójimo. Fíjense, esto es muy interesante y lo hemos mencionado también en diferentes ocasiones. Si yo sano mi relación con Dios, que es mi relación vertical, mi relación con los demás está más cerca también de sanarse. Será más fácil sanar mi relación con los demás. Repito, si yo sano mi relación con Dios, si yo amo a Dios realmente, verdaderamente, y entro en esa comunión con Dios, mi relación con los demás va a ser más fácil sanarla. Mi relación vertical va a ayudarme a mi relación horizontal. No un amor de título, como el sacerdote, el levita. No un amor que dice, tal vez podríamos decir, de esposo, si es el esposo, pero no la ama. Si es la esposa, pero no lo ama. No es un amor de título. Es un amor que viene de Dios y que es un amor genuino, verdadero, que nos hace ver la necesidad en las personas, que a pesar de no tener ningún título, veo la necesidad en las personas y quiero hacerlo. Este samaritano no tenía ningún título, ¿no? No era el sacerdote, ni era el levita, ni era el, podríamos decir, ni el pastor, ni el anciano, ni el diácono, ni el de la música, ni de los que asisten al templo, no. Era alguien que Dios le hizo ver la necesidad y estuvo dispuesta a atenderla. El compromiso de amar al prójimo, aquí quiero ir a otra parte, es compasión. Repito, el compromiso de amar al prójimo es compasión. Hace tiempo
Escuchaba la diferencia sobre simpatía y empatía. ¿Ustedes han escuchado la diferencia sobre simpatía y empatía? Las dos suenan muy bonito. Y está bien, ¿no? La simpatía, fíjense, les voy a decir, tiene que ver con la inclinación afectiva hacia las personas. Veo a alguien, siento simpatía por las personas. Es decir, veo la necesidad y siento algo espontáneo, o sea, siento simpatía, ¿no? Cuando alguien está atravesando por alguna situación, lo siento. Y podríamos decir, pues, está bien, ¿no? La empatía, en cambio, va un poco más allá. La empatía tiene que ver no solo con una inclinación afectiva, sino la empatía tiene que ver con un identificarse afectivamente con el estado del ánimo del otro. Cuando me identifico, me conecto. ¿Sí se dan cuenta? De la simpatía, pues siento a lo mejor tristeza, siento dolor, siento eso, pero ahí lo veo, nada más. Pues pobre cuate, ¿no? Y me pasa. La empatía entonces tiene que ver con identificarse afectivamente. Ya no solo es veo el estado del otro y siento feo, sino que me identifico y digo, me conecto, escucho, veo, aprendo. Lo más fácil que muchos definen la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Cuando me pongo en los zapatos del otro, entonces siento por qué está pasando por esa situación. Pero algo que me llamó mucho la atención recientemente es que hay algo que va todavía más allá que la simpatía y la empatía, que es la compasión. Porque la compasión ya no solo es ponerme en el lugar del otro, sino la compasión tiene que ver con empujar al otro. O sea, yo lo voy a ver. Y eso es lo que dice la parábola. La parábola usa la palabra misericordia. Porque al final dice, ¿quién es el prójimo? El que usó ¿qué? Misericordia con él. La misericordia, lo hemos dicho muchas veces, el amor que no se merece. No se lo merecía, o sea, hizo algo aquella persona que estaba herida para merecerse el amor, nada, no se lo merecía. Simplemente aquel pasó y tuvo misericordia. Entonces, se trata completamente de esta parte. Ahora, si revisamos todo el pasaje, así como se los fui mencionando, la misión de los 70 y el Señor Jesús viendo la necesidad de toda la multitud, la necesidad de todos y enviando a una misión especial a sus discípulos, viendo cómo ellos estaban cumpliendo y todo lo que está pasando. Hoy vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor y la necesidad. Y así como el Señor Jesús sentía compasión por las multitudes, la compasión, entonces dijimos, va más allá de sentir simpatía. Sí, está bien dura la cosa, ¿no? Está bien dura la cosa. O de sentir empatía, que bueno, pues ya me pongo en el lugar de las personas que están atravesando por esta situación. La compasión tiene que ver con que vamos a hacer algo para salir de esta situación. Y el Señor Jesús envió a los 70. El Señor Jesús explica cómo este samaritano actuó. Y entonces, hoy día que estamos hablando del compromiso y que estamos tratando de empujarnos hacia que como iglesia veamos hacia el próximo año y qué es lo que vamos a hacer con la situación. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, vivimos en una ciudad de 20 millones, explicábamos la vez pasada. ¿Será nuestro prójimo esta ciudad?
Ya como que lo pensaron. ¿Será que los que viven en esta colonia? Los de la demarcación, la alcaldía, ya no es delegación. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cuál es la situación? ¿Sí tengo que hacer algo? ¿Sí, como iglesia estamos puestos en este lugar con un propósito? Y creo que es algo bien interesante hablar acerca, por ejemplo, del servicio, y que como iglesia sí tenemos también una misión de servicio. La mejor misión de servicio que podemos hacer también es llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús habla de las dos cosas? Sanen a los enfermos, ¿y qué? Díganles, el reino de Dios se ha acercado. Las dos cosas iban de la mano, el servicio. Entonces, fíjense, voy a decir una definición que escuché esta semana de amor. Lo voy a decir con mis propias palabras porque no me acuerdo así literalmente de la definición de amor como lo. Dice, el amor es cuando yo pongo toda mi capacidad, todo mi esfuerzo, todo para que mi ser amado alcance su más alto nivel. Lo dije con mis palabras, ¿no? El amor es cuando yo pongo toda mi capacidad, todo mi esfuerzo, todo, para que mi ser amado alcance el más alto nivel. Ya no se trata de mí, y ahora se trata también de que mi ser amado alcance su mayor nivel. No solo que salga de la situación. ¿Estamos en una situación difícil? Sí, estamos en una situación difícil. No reconocerlo sería irresponsable, ¿verdad? Pero también no hacer nada al respecto es irresponsable. Entonces, lo que el Señor nos está invitando, a lo que nos está comprometiendo, podríamos decir la invitación. ¿Cuál es la invitación? Bueno, amar a nuestro prójimo. Y como decíamos la semana pasada, amar a Dios. Pero amar a Dios pues representa ya no simplemente simpatía o empatía, sino compasión. Hoy tenemos que actuar, ir más allá. Me dio mucho gusto escuchar a los jóvenes en sus propuestas para el próximo año, y esperamos que la próxima semana que tendremos nuestra reunión de concilio las puedan compartir también, que tienen que ver con servicio y con evangelismo. Ya no es simplemente activismo, sino vamos a hacer algunas cosas específicas. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Sí podemos. No vamos a hacer lo que no podemos, vamos a hacer lo que sí podemos. Y vamos a ver que Dios nos deje ver cosas maravillosas que no nos imaginábamos que podían suceder. Así como estos 70, Señor, hasta esto nos sucedió. Sí, que nosotros podamos al finalizar el año, Señor, si tú vas con nosotros, hasta esto podremos ver. No sé qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ya nos dejó ver una pandemia, ya nos dejó ver que la iglesia sigue adelante y que Él nos ha sostenido. ¿Qué es lo que ahora Dios quiere de nosotros más adelante? Y yo lo único que ahorita puedo decir, la invitación es a compromiso. Y el compromiso es eso, compromiso, decir, sí, no solamente sí lo voy a hacer, sí, hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a cumplirlo. Que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos acompañe en todo momento, que Dios sea el que sostenga nuestra tarea, que sea Dios el que nos guíe a hacer lo que debemos de hacer, que estemos dispuestos a hacerlo como tenemos que hacerlo, como Él nos pide que lo hagamos. Si lo hacemos de esa manera, mostramos el amor de Dios a nuestro Dios, a nuestro prójimo. Si Dios nos da de su gracia, de su bondad, de su misericordia, vamos adelante como iglesia.
que Dios nos permita, como iglesia, ser esa iglesia de servicio que honra y que glorifica, que ama, que expresa el amor, que trabaja para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos presentas el reto de servir. Te damos gracias porque nos presentas el reto de amar y de llevar a nuestros seres amados más allá, hasta donde tú quieres. Señor, que tu nombre sea glorificado. Dirígenos nuestro buen Dios. Y usa esta iglesia Betania en este lugar, en este tiempo, en donde hay mucha necesidad. Úsala para tu gloria, Padre Celestial. Que no seamos indiferentes, que no simplemente seamos simpáticos o sintamos simpatía, sino que nos permitas actuar con toda compasión en todo momento, Señor. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.